Yo soy de un país de gente guerrera, chiquito pero no se deja. En alegrías y tristezas nunca perdemos la nobleza. Soy de un país que sabe a caña, que es verde como una manzana, que brilla entre las montañas. Así es mi tierra soberana. Y aunque hay algunos que quieran dañarte, sé que son más los que saben amarte. Ay, 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 como te digo, mi Ecuador, que yo te llevo con orgullo siempre en mi corazón. Ay, 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 hoy te canto mi nación. Y si pudiera elegir, vuelvo a nacer en Ecuador. Ay, 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 vuelvo a nacer en Ecuador. Ay, 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 soy de Ecuador. Fiscal César Suárez fue asesinado al estilo sicariato en Guayaquil. Suárez investigaba procesos relacionados a Daniel Salcedo y el asalto a TC Televisión. Ministro de Finanzas y autoridades de Estado comparecieron ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea para defender el proyecto de ley que busca subir el IVA al 15%. Para ser policía ya no se podrá tener tatuajes. Esto es parte de los requisitos para formar parte de la institución. En lo internacional, Nayib Bukele, actual presidente de El Salvador, lidera con el 71% la intención de voto para las elecciones presidenciales del próximo 4 de febrero. En los deportes, Dixon Arroyo es nuevo jugador de Barcelona. Arroyo regresa al fútbol ecuatoriano después de su paso por el Inter de Miami. Buenas noches, estamos listos para iniciar la emisión estelar de Noticias 7 este día miércoles 17 de enero. Gracias por la sintonía, Fey. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mechi? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Un gusto acompañarnos en esta noche. Acá arrancamos nosotros con nuestra oferta informativa. El fiscal César Suárez fue asesinado al estilo sicariato en Guayaquil. Suárez investigaba procesos relacionados a Daniel Salcedo y otros casos de repercusión nacional. La fiscal general Diana Salazar expresó sus condolencias, pero también hizo un llamado a que se aplique la modalidad virtual en todas las audiencias judiciales. Todo sucedió a eso del mediodía de este miércoles 17 de enero. Un auto blanco con huellas de bala en la ventana del conductor dejó ver que un nuevo hecho de sangre ocurrió en Guayaquil y en su interior, el fiscal César Suárez sin vida. Sicarios lo abordaron cuando circulaba por la avenida del Bombero en el norte de la urbe porteña y lo balearon. Según información preliminar, Suárez se dirigía desde la Policía Judicial hacia la Unidad de Justicia Albán Borja para una audiencia. Este crimen provocó la reacción inmediata de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Respecto a este hecho, que nos enluta como institución, nos encontramos practicando las primeras diligencias en el lugar de los hechos con el objetivo de garantizar, como en cada caso de muertes violentas, que este crimen no quede en la impunidad. Suárez trabajaba en la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional y tuvo en sus manos casos de relevancia, como por ejemplo los que involucran a los hermanos Salcedo Bonilla, un proceso por presunto peculado en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Líes en Guayaquil, y también llevó adelante investigaciones de la estafa de los fondos del ISPOL. Además, recientemente tomó la investigación en contra de los detenidos por terrorismo, que se tomaron las instalaciones de TC Televisión y secuestraron a sus trabajadores. Debemos tener claro que este hecho atroz trae consigo un mensaje para el trabajo que estamos cumpliendo desde la justicia en el Ecuador. Los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana. Continuaremos con más fuerza
y compromiso. Tras el hecho, Diana Salazar pidió a las instituciones pertinentes más seguridad para los funcionarios judiciales y también hizo un pedido al Consejo de la Judicatura para que autorice que las audiencias que conoce la unidad se desarrollen de manera telemática, de forma que podamos alcanzar los objetivos que nos hemos planteado. La policía ya realiza las respectivas investigaciones para dar con los responsables de este crimen, pues justo en el poste donde quedó el auto baleado existen cámaras de seguridad. Mientras tanto, el cuerpo del fiscal César Suárez fue trasladado por medicina legal para realizar los procedimientos de ley. César, descanse en paz. Su legado nos acompañará en la lucha. Edison Saavedra, Noticias 7. Y ante este hecho, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, se solidarizó con los familiares del fiscal Suárez y ratificó el compromiso del gobierno para apoyar a las instituciones que administran justicia en el país. Escuchemos. A nombre del Gobierno Nacional, queremos expresar nuestras condolencias a los familiares del fiscal César Suárez, la Fiscalía y la función judicial en general. Rechazamos toda forma de violencia como respuesta al conflicto que vivimos. Ratificamos el fuerte compromiso del Gobierno Nacional en apoyar a las instancias de la Administración de Justicia. Los ecuatorianos estamos juntos y unidos en una sola fuerza, un solo Ecuador. A nombre del Gobierno Nacional. La Asamblea Nacional inició con el tratamiento del proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno, cuya esencia contempla el aumento del IVA del 12 al 15%. El ministro de Economía, Juan Carlos Vega, dijo que están abiertos a buscar otras vías de financiamiento. La Comisión de Desarrollo Económico del Parlamento recibió en comisión general a varias autoridades de gobierno quienes fundamentaron la necesidad de aprobar el proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica. El ministro de Economía, Juan Carlos Vega, tras una presentación de la actual situación financiera, justificó la urgencia de elevar el IVA del 12 al 15%, lo que generará una recaudación superior a los 1.300 millones de dólares. Estamos haciendo los mayores esfuerzos para solucionarlo, pero necesitamos tomar medidas permanentes de ingreso que nos den sostenibilidad al gobierno central y a toda la economía del Ecuador. Obviamente esta propuesta es perfectible, estamos abiertos para ver otras opciones, alternativas adicionales. Totalmente, no creemos que tenemos todas las respuestas y sabemos todo. Seguramente habrá propuestas para mejorar y sacar una ley de esta comisión y de esta asamblea con ingresos y con un esquema responsable para afrontar la crisis de seguridad. Los miembros de la comisión propusieron otros mecanismos de financiamiento. Blasco Luna planteó el aumento del impuesto a la salida de divisas en al menos el 6%, establecimiento de un tributo a la ganancia extraordinaria de los bancos y la declaratoria de moratoria de la deuda pública del país mientras dure la crisis de inseguridad. Impuesto a la salida de divisas, 3.5%. Si le subimos a 6%, tendríamos la recaudación promedio de 600 millones de dólares. Cubriríamos parte de lo que necesitamos y es un impuesto permanente. Para quienes tienen más de $1 millón, se les puede agravar con el 0.5%. $1 millón no tiene el común de los mortales que estamos acá. El legislador Pedro Velasco puso a debate la focalización de los subsidios, protegiendo a los ecuatorianos de menos recursos. El subsidio solamente tiene que ir a la gente humilde, a la gente pobre, a la gente que no tiene recursos económicos. Hacia allá debe focalizarse. No seguir focalizando y seguir financiando, subsidiando a personas que están en condiciones de hacerlo. Por tanto, pienso que ahí tendríamos un recurso importantísimo para poder enfrentar esta crisis interna, este conflicto armado interno. La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, y autoridades policiales expresaron sus argumentos sobre la necesidad de esta norma legal que financiará la lucha contra el terrorismo. Javier Ceballos, Noticias 7. Y durante su comparecencia en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, la ministra de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia, dio a conocer la situación de la Policía Nacional, pues parte de lo que se recaude con el incremento del IVA será para fortalecer a la institución en la lucha contra el terrorismo.
Tras la declaratoria de conflicto armado interno, tanto las Fuerzas Armadas como las unidades de la Policía Nacional tienen como misión la lucha contra el terrorismo. En ese sentido, la ministra de Gobierno e Interior, Mónica Palencia, dejó claro que se necesitan más recursos para esta guerra y por ello dio a conocer la situación de la Policía Nacional hasta el 2025. En resumen, se necesitan más de 507 millones de dólares que deberían destinarse para aeronaves, vehículos terrestres y equipos de comunicación, así como para chalecos, municiones, armas, equipamiento tecnológico, entre otros. Necesitamos mucho más que eso, porque el fin del conflicto no lo pauta el Estado. El conflicto ya estaba ahí, nos estaban matando. Según la titular del ramo, solo en el año pasado Ecuador llegó a casi 9.000 homicidios intencionales y recalcó la necesidad de reforzar la seguridad en la Amazonía. La Amazonía tenemos que atenderla y ya. Es estratégicamente importante. Para ello necesitamos aeronaves. Lo ideal sería aeronaves que tuvieran las debidas blindajes. Estas declaraciones las dio durante las comparecencias sobre el proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno, que busca subir el IVA al 15%, y justamente los recursos que salgan de ese impuesto servirá para fortalecer a las fuerzas del orden. Creo que no estamos entendiendo el momento histórico. En este momento la pregunta es otra. ¿Cuál es la magnitud de recursos que tiene un enemigo aglutinado que durante años se penetró en las estructuras del Estado y que es capaz de ponernos una bomba en cualquier momento, volarnos las cabezas y que es capaz de desestabilizarnos el país? Palencia justificó el incremento del IVA al 15% e hizo un fuerte exhorto a los asambleístas que tratan este proyecto de ley. La lógica es que si nosotros no nos unimos fuertemente, perdemos territorio, perdemos soberanía y seguimos discutiendo. Me van a disculpar si vamos a aumentar el IVA por 3 meses, por 6 o por un año. Señores, somos el país que menos IVA paga. Es lo mínimo que podemos hacer, ponernos la camiseta de ecuatorianos. La ministra también mencionó que es necesario implementar otros proyectos paralelos, como mejorar la educación y proyectos sociales, pues dice que el tema de seguridad no solo es de las Fuerzas Armadas, sino que es un problema integral. Edison Saavedra, Noticias 7. Y respecto a la lucha contra el crimen organizado, la canciller Gabriela Sommerfeld aseguró que el 95% de la población ecuatoriana apoya a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en el combate al terrorismo. Escuchemos parte de sus declaraciones durante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Son problemas que, a pesar de que están radicados en un país pequeño como es el Ecuador, no corresponde únicamente al Ecuador la responsabilidad. Este crimen organizado se alimenta de narcotráfico y de minería ilegal. Son dos problemas profundos que están en muchos de nuestros países. Y estas dos industrias, porque son industrias, alimentan al crimen organizado internacional. Somos un país de tránsito de narcotráfico, no somos un país productor ni consumidor. Y les contamos que para formar parte de la policía ya no se podrá tener tatuajes. Así lo establece el nuevo reglamento para el proceso de ingreso a las fuerzas del orden. ¿Pero por qué se toma esta medida? En la siguiente nota se los contamos. Si aspira a ser policía y posee un tatuaje, ya no podrá postularse. En el reglamento de reclutamiento dice no poseer tatuajes. Aprobado el 22 de noviembre del 2023. ¿Pero por qué se tomó esta medida? Lo explica el coronel José Vargas, director nacional de Educación de la Policía Nacional. Evitar que estas organizaciones criminales y que ahora han sido llamados terroristas puedan ingresar algunos de sus miembros a la institución. A decir del coronel Vargas, se estudiaron al menos 4.000 tatuajes que tienen que ver con organizaciones criminales. Estas organizaciones inclusive establecen una jerarquización a través de los tatuajes. No poseer tatuajes es uno de los 22 requisitos generales para postularse a la Policía Nacional. Además, se prohíbe el uso de expansores, así como no tener antecedentes penales, y también se le solicita una declaración juramentada. Porque hay gente que puede adulterar documentos, pero luego la Policía Nacional, inclusive dentro ya del proceso de formación, si identifica que hay alguna persona tiene antecedentes penales, como él firmó e hizo una declaración juramentada, con eso
nosotros ya tenemos la causal suficiente y necesaria para proceder con la separación inmediata. El coronel Vargas explica que se trabaja en un instructivo que establezca con claridad el tema de los tatuajes, que podría estar listo en unos 3 meses. Que establezca con claridad de qué tatuajes estamos hablando, para que alguien no pueda ingresar no pueda ser parte del proceso de selección. Finalmente menciona que todos estos cambios son parte de las acciones que se efectúan para fomentar la confianza del accionar policial en la lucha contra la inseguridad. Olga Velasco, Noticias 7. Las Fuerzas Armadas anunciaron que solo recibirán donaciones de alimentos no preparados. Esto tras el riesgo de que grupos terroristas envíen comida envenenada camufladas entre las donaciones. Un gesto de buena voluntad que se ve empañado por los tentáculos del terrorismo. La donación de víveres a la tropa militar que combate a los criminales tendrá que modificarse por el peligro de que los alimentos estén contaminados. Inteligencia militar detectó un presunto intento de envenenamiento masivo para el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Mediante un comunicado, el Comando Conjunto agradeció la solidaridad de los ecuatorianos, pero especificó que es nuestra solicitud de existir su voluntad para que se entreguen alimentos no preparados. En otra parte, difundido a la interna de las tropas, se le sugiere a todo el personal: tengan las debidas precauciones al momento de recibir alimentos preparados y, de ser el caso, en preferencia se reciba conservas enlatadas. Así evitarán afectaciones en su salud, como estrategia del enemigo para mermar en sus filas, tras un conflicto interno que tiene al terrorismo contra la pared. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Casi 2.000 detenidos y cerca de 22.000 municiones incautadas son algunos de los resultados que dejan los operativos del Plan Fénix en todo el territorio nacional. En la siguiente nota les contamos más detalles al respecto. Desde el 9 de enero se han llevado a cabo 18.000 operativos de escala nacional como parte del Plan Fénix. Tras las acciones tomadas por las fuerzas del orden, se dieron los siguientes resultados: 1.975 detenidos, de ellos 150 por terrorismo, 55 operaciones contra grupos terroristas y 5 terroristas abatidos. Además, 728 armas de fuego incautadas, 733 armas blancas incautadas, 41 alimentadoras, 521 explosivos y 21.198 municiones. La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, evaluó los resultados como positivos tras la reducción de la proyección de la tasa de homicidios. Nosotros teníamos en los estudios prospectivos una proyección de que a estas fechas estaríamos con 512 homicidios intencionales, como venía la tendencia, y estamos en 299 al 14 de enero. El Plan Fénix se basa en 4 puntos. El primero es la creación de una central de inteligencia con tecnología moderna. Segundo, dotar a las fuerzas del orden con equipamiento. Fortalecer las fronteras y, por último, impulsar reformas en las instituciones de seguridad como el sistema penitenciario. El primer mandatario ha recalcado que no dará tregua al terrorismo. Asimismo, debemos de bloquear el financiamiento a estos grupos terroristas, pues debemos de estar muy atentos y debemos de controlar para que no se sigan financiando estos grupos y sigan causando terror en la sociedad ecuatoriana. Adicionalmente, como parte del plan, es la creación de 2 cárceles de máxima seguridad. Una se ubicará en la provincia amazónica de Pastaza y la costera de Santa Elena. Tendrán capacidad para 736 presos y se distribuirán en 3 modelos: de alta seguridad, modelo de máxima seguridad y el modelo de super máxima seguridad, que serán 32 celdas, con la capacidad para un solo reo. Manuela Bedón, Noticias 7. Una persona fue detenida en Cumbayá, al nororiente de Quito, por tenencia ilegal de armas tras el allanamiento de un inmueble. Aquí se encontraron más de 100 armas que serían para grupos terroristas. Les contamos más detalles de este operativo. A simple vista es una casa donde habita una familia. Sin embargo, en su interior la situación cambia, pues además de los muebles, la policía encontró pistolas, revólveres, escopetas, rifles y cartuchos. En total se identificaron más de 100 armas de fuego. Se encontraron armas largas en un número de 75, armas cortas en un número de 33, como un sinnúmero de municiones de diferente calibre,
instrumentos de prensa para recargar munición. Este operativo lo efectuó la policía junto a la Fiscalía. El allanamiento a la vivienda ubicada en una urbanización privada de la parroquia de Cumbayá, al nororiente de la capital, fue un acto urgente, así lo indicaron las autoridades. Una persona fue detenida por el delito de tenencia ilegal de armas. La policía efectuó el levantamiento de indicios tanto de armas como municiones. Además, se incautaron accesorios para la fabricación de las mismas. En los últimos días, las autoridades intensificaron las acciones de control de armas, municiones y explosivos, como parte de las medidas tomadas para enfrentar el conflicto armado interno que vive el país. Olga Velasco, Noticias 7. Daniel Salcedo Bonilla fue ubicado y retenido en Panamá. El prófugo de la justicia es una de las 39 personas procesadas por el presunto caso de delincuencia organizada en el denominado caso Metástasis. Pero ¿quién es Salcedo? En la siguiente nota les recordamos quién es el personaje. Este miércoles 17 de enero, muy temprano en la mañana, Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, remitió el pedido a las autoridades de Panamá para la extradición de Daniel Salcedo. Él es requerido por el presunto delito de delincuencia organizada en el denominado caso Metástasis y fue detenido en ese país la noche de este 16 de enero. En ese sentido, dicta el documento que se solicita que Salcedo permanezca detenido mientras que tramitan el proceso de extradición que ha sido ya iniciado en su contra. ¿Pero quién es Daniel Salcedo? Ya lo hemos dicho, es uno de los implicados en el denominado caso Metástasis. Recibió prisión preventiva en medio de la investigación que lleva adelante la Fiscalía. Según la teoría, Salcedo habría sido un estrecho colaborador del narcotraficante Leandro Norero. Entre otras cosas, dice Fiscalía, gestionaba sobornos a operadores de justicia para beneficiar al narcotraficante y ofrecía obtener contratos con el Estado con entidades estratégicas como Selec y Petroecuador y crear empresas para lavar el dinero del crimen organizado. Pero no es el único proceso en su contra. Él junto a su hermano Noé Salcedo fueron sentenciados ya a 13 años de cárcel por lavado de activos este mismo año, que se derivó de la detención de Noé en 2020 en Huaquillas. En ese entonces el joven salía del país rumbo a Perú tras hacerse pública la trama de corrupción en la venta de insumos médicos con sobreprecio durante la pandemia. Al intentar cruzar la frontera con Perú, Noé fue capturado con $47,000 cuya procedencia no pudo justificar. Pero no solo eso, Salcedo ganó notoriedad a mediados del 2020 en plena pandemia del COVID-19, cuando sufrió un accidente en una avioneta tratando de salir del país en momentos en que era investigado por la Fiscalía por contratos con supuestos sobreprecios en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Las autoridades han informado ahora que la detención de Salcedo ocurrió después de la coordinación entre Panamá, Ecuador y la Interpol por haber tenido una notificación roja, y no fue al único al que se detuvo. Con él se aprehendió a Álvaro P., exgerente del Hospital Guasmo Sur. Andrea Orbe, Noticias 7. Y sobre este mismo tema de última hora, se confirmó que se prevé que Daniel Salcedo retorne a nuestro país proveniente de Panamá. Hoy, a partir de las 11 de la noche, llega a Quito. Recordemos que Daniel Salcedo está involucrado en el caso Metástasis. Estaremos presentándoles toda la información correspondiente. Por ahora les contamos que Teresa Anu, que es jueza de la Corte Constitucional, solicitó un informe al presidente Daniel Noboa sobre si aún insiste en que se revisen las primeras 11 preguntas de la consulta popular enviadas al organismo el pasado 2 de enero. Para ello, le otorgó al mandatario un término de 24 horas para tomar esta decisión, bajo el sustento de un artículo del Reglamento de Sustentación de Competencias de la Corte Constitucional. El ámbito que marcó las primeras 11 interrogantes que remitió Noboa fue la de seguridad, refiriéndose sobre el incremento de varias penas y nuevos permisos para las Fuerzas Armadas, así como la legalización de los casinos. A ver, la consulta popular, se enviaron 2 bloques de preguntas, las primeras de reforma exclusivamente legal, el segundo bloque una de reforma ya constitucional. La Corte Constitucional, a través de la ponente de este tema, le ha solicitado al gobierno que precise si estas preguntas quieren continuarse en el proceso o si son retiradas. Estamos evaluando todavía en el gobierno qué se hace, pero por supuesto, la voluntad es que haya un grupo de preguntas que políticamente luego puedan ser propuestas a los ecuatorianos, entendiendo algo muy importante. Estamos todos llamados a las urnas en virtud de la reforma constitucional que aprobó la Asamblea Nacional para que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía.
Y el gobierno, el interés del gobierno es que ese momento político y electoral se aproveche también para discutir temas de suma importancia como los que se presentaron. Las reformas a la ley de la seguridad social se debatirán tanto en la Asamblea como en la opinión pública. Desde el IES mencionan los cambios que deben ser de fondo. Para que subsista la seguridad social, desde algunos sectores exhortan a cambios en la ley porque la vida de un aportante no es la misma a la de hace 40 años. ¿Cuánto debemos pagar los ecuatorianos por la seguridad social? ¿Qué coberturas debe tener? ¿Cuántos meses debemos cotizar? O sea, ¿cuántas aportaciones debemos tener para jubilarnos? Porque hay riesgo de que a futuro no alcance el rubro para cubrir las jubilaciones. En el siglo pasado, la expectativa de vida de un ecuatoriano rondaba los 70 o 71 años cuando se estructuró la seguridad social. Hoy, la expectativa de vida para los hombres en el Ecuador es de 81 años, para las mujeres de 84 años. Lo mismo sucede con el sistema de cobertura de salud del IES, que está diseñado para atender a 3 millones de personas, pero actualmente recibe a 9 millones. Según el actual titular de la Seguridad Social, Eduardo Peña, hay 2 propuestas que se someterán a debate público y se inclinan por la elaborada por Augusto de la Torre a mediados del 2023. Esa comisión sí tiene una propuesta muy bien estructurada, quizás un poco más agresiva que la propuesta propia del IES, que son propuestas que que pretenderían solucionar el problema para los próximos 50 años. En ella se plantea subir la edad de jubilación a 60 años y reestructurar el cálculo de pensiones. Sin embargo, se debe precisar que el proyecto de ley que será tramitado en primer debate por la Asamblea este jueves no es ese, sino una propuesta ciudadana que sugiere, por ejemplo, incluir en el Consejo Directivo a un representante de los jubilados. Yo insistiría en que venga un actuario, porque un actuario nos va a dar una visión de largo plazo respecto de las inversiones, de los montos de jubilación, y eso no tiene el Consejo Directivo hoy. Recordemos que la seguridad social es un derecho para todo ciudadano que durante su etapa laboral aporte económicamente a sus años de retiro. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Impresionante derrumbe se registró esta tarde en el sector de Zambisa, en la ciudad de Quito. Todos los detalles al volver. Más información, amigos, atención porque el Ministerio de Educación extendió las clases no presenciales. A través de un comunicado dio a conocer que hasta este viernes 19 de enero en todos los establecimientos educativos fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares del país se mantendrá la educación a distancia. De la misma forma aplica la modalidad de teletrabajo para todo el personal de instituciones educativas. Ahora veamos los productos y actividades que no incrementarán si el IVA sube al 15%. También le presentaremos los bienes y servicios que sí aumentarán su valor por el tributo. El impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto que se grava al valor de transferencias locales o importaciones de bienes muebles en todas sus etapas de comercialización y al valor de los servicios prestados. En las calles de Guayaquil hay quienes conocen un poco más sobre cuáles bienes y servicios gravan IVA y cuáles no. Entendido que los alimentos no, de ahí si se va a comprar un computador, algo así, se lleva IVA. Material de construcción lleva IVA, en el combustible lleva IVA. Digo que son raras las cosas que no llevan IVA. Realmente no sé lo que va a ser IVA y lo que no va a ser el incremento. Jorge Calderón, analista económico, explica que, por ejemplo, la canasta básica no grava IVA. Son 359 productos, bienes y servicios. Sin duda no todos son afectados y el mismo decreto lo señala, que aquellos que han mantenido una tarifa cero se van a mantener, como alimentos, arroz, papa, etcétera. Servicios que no gravan también
no van a verse afectados como seguros de salud, seguros de vehículos. Tampoco graban IVA, arriendos para vivienda, agua, gas, electricidad, pensiones de servicios educativos, entre otros. Pero hay servicios que sí, por ejemplo, de plataformas digitales, los servicios que se dan por una alimentación, por la preparación de alimentos, si alguien va a un restaurante a desayunar, almorzar, cenar, de entradas al cine, si estamos hablando de un concierto, partidos de fútbol, pagan, que están pagando un IVA del 12%, pasarían a pagar 15% si es que pasa el proyecto de ley. Alimentos procesados, por ejemplo, galletas, gelatinas, snacks en general. Por lo tanto, también se sentiría un incremento en bebidas alcohólicas, ropa y zapatos, electrodomésticos, productos de limpieza, gasolina y diésel, productos de aseo personal, celulares y juguetes. El proyecto de ley fue presentado el pasado 12 de enero y por su carácter de urgente, la Asamblea tiene 30 días para revisarlo, siendo el 11 de febrero el plazo máximo. Si esto llega a suceder, se presenta en el registro oficial y entraría en vigencia desde el mes de marzo. La entrega del medicamento antirretroviral para personas que tienen VIH está garantizada, según el anuncio que hizo el Ministerio de Salud Pública. Además, se creó un sistema de entrega a domicilio para las personas que no puedan trasladarse a los diferentes centros de salud. Le llamaremos María y es paciente de VIH hace un año. Ella toma antirretroviral, que es una combinación de fármacos para reducir la probabilidad de desarrollar resistencia y bajar los niveles de contagio. Tomo todas las noches, pero no me hace nada. Lo que sí es mi carga viral va indetectable. Me acerco al hospital directamente allá para que me hagan, cada 3 meses me hacen exámenes, me entreguen el medicamento. Los pacientes que tienen VIH desde su primer diagnóstico deben tomarse este medicamento. Es por esto que el Ministerio de Salud Pública garantizó la entrega regular en todas las unidades de atención integral a escala nacional. Esto tras el estado de excepción. Pero ¿cuán importante es acceder a la misma? Mantener la carga viral del virus lo más bajo posible disminuye la posibilidad de transmitir la enfermedad. Además, se han activado mecanismos en el caso de pacientes que no puedan acercarse a su unidad asignada, donde deberán presentar su cédula para la validación de información y posterior entrega. Y que inclusive ofertábamos acercar este servicio a las unidades de atención del primer nivel. Y en el caso que no pueda acudir de manera presencial, el Ministerio de Salud Pública también ofrece la entrega domiciliaria. Nosotros hacemos digamos, el proceso para garantizar el medicamento. Según datos del Ministerio de Salud Pública, hasta diciembre son alrededor de 46,000 pacientes en la red pública integral que tienen VIH-Sida. El valor de este tratamiento bordea los $700 para pacientes de primera línea. La Policía Nacional aprendió a 4 sujetos que se dedicaban a la usurpación y el robo de unidades económicas. Según las versiones que las víctimas se solicitaron montos entre $200 y $500. 2 operativos que se llevaron a cabo en la capital dejaron como resultado la aprehensión de 8 ciudadanos. 4 de ellos se encargaban del robo a locales comerciales, la usura y la extorsión, según explicó el oficial del operativo, Raquel Zambrano. Por versiones y por denuncias registradas aquí en la Policía Judicial, los montos son aproximados de $200 a $500, dependiendo de la unidad económica, tiendas, KFCs o los que usualmente se llaman los tutis. Para este operativo se hicieron 2 allanamientos, uno en Ponciano y el otro en Calderón. Según Zambrano, entre los indicios se encontró una lista de comercios a los que extorsionaban. Se tenía registrada nombres de algunos locales, es decir, que estaban tratando de realizar extorsiones. Por otra parte, en el Comité del Pueblo se llevó a cabo otro operativo que dio con la detención de varios ciudadanos a cargo del robo de autos y motocicletas. Según el jefe de la Policía Judicial del Distrito Metropolitano de Quito, Jairo Barrera, estos podrían ser utilizados en actos terroristas. Tenemos nosotros dentro de la presunción o investigaciones que esta organización realizaba este tipo de delitos de robo de motocicletas para también participar posiblemente en diferentes eventos, posiblemente terroristas, como los de 18 que tenemos registrados. Y agregó que se investigan si los detenidos son parte de algún grupo terrorista. Manuela Bedón, Noticias 7.
En redes sociales circuló un video donde se aprecia en imágenes un deslizamiento considerable de tierra en un costado de la avenida de Las Palmeras, a la altura del redondel de Zambisa, esto en el norte de Quito. Agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito y miembros del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para gestionar el tránsito en esta zona. Según organismos de socorro de la capital, este hecho no dejó personas heridas ni fallecidas, al igual que vehículos o viviendas afectadas. Personal técnico del Cabildo Capitalino evalúa la condición y fragilidad de la pared de la ladera donde se generó este deslizamiento. Las autoridades de Galápagos toman medidas de prevención para cuidar a las islas de cualquier escenario de inseguridad. Ahora rige un nuevo instructivo para identificar a quienes visitarán este destino turístico del Ecuador. Galápagos es uno de los tesoros mejor cuidados del país y para fortalecer su seguridad, cuidar del sitio y darle paz a sus habitantes y visitantes, hay nuevas medidas de seguridad. Un nuevo instructivo rige desde el 13 de enero en las islas para identificar a los turistas que visitan Galápagos con la única intención de pasarla bien y restringir el paso a quienes tienen otras intenciones. Técnicos de control de tránsito de Galápagos y personal de aeropuertos están a cargo de aplicar esta normativa, claro, con el apoyo de la Policía Nacional. Una de las cosas positivas que tiene este instructivo es la identificación de antecedentes penales, es decir, las personas que sean identificadas con este perfil no embarcarán los vuelos hacia este destino. Ahí interviene la policía. Esta noticia traerá tranquilidad tanto a los habitantes de las islas ecuatorianas como a los turistas.